Buenos días, qué pena la demora, pero no me funcionaba la tabla. ¿Me oyen? Días, profe. Profe, buenos Buenos días, días. Fernando, Buenos días, profe. Manuel. ¿Ah? Bueno, gente, vamos a mirar el tema entonces de hoy. ¿Listo? Entonces, vieron. Bien, vamos a ver, momento de torsión para objetos sólidos. ¿Vieron el videito? No, Excepción. Bueno, ¿con rayos. qué está relacionado el momento? Dios mío. El momento de torsión. Juan Diego, La C. ¿cuál es que la sé? Sí. Eso, Gracias. ya les apoyarán. Dios mío. Ok, momento de inercia y la aceleración angular. ¿Listo? Momento de torsión, recuerden, torque o torca también lo llaman. Es un vector que me habla a mí de la capacidad que tiene una fuerza para inducir rotaciones en un sistema o en un cuerpo. ¿Listo? Dicho de manera coloquial, se puede leer casi que igual que la segunda ley de Newton. La escribió, de hecho, muy parecido. Sumatoria de todas las fuerzas que producen rotaciones en un sistema es igual a su inercia rotacional, es decir, igual a la masa por la aceleración angular. ¿Ok? Bueno, yo digo igual que a la masa, a la medida de la inercia para rotaciones, no medir la inercia para traslación. ¿Listo? Son muy parecidas. Segundo, el momento de torsión es análogo a... Ah, La Bueno, muy bien. Listo. El momento de torsión es la derivada con respecto al tiempo del momento angular. ¿Falso o verdadero? verdadero. Bueno, nosotros teníamos que momento de torsión, efectivamente, la sumatoria de todos los torques es igual al cambio del momento angular con respecto al tiempo. Complementando, ¿no? Estos torques, los únicos que pueden llegar a hacer esto son los torques externos, no los internos, porque esos siempre se nos van a cancelar. Y el momento angular que va a cambiar va a ser el total. ¿Listo? Lo mismo. Teníamos la misma ecuación, pero para fuerzas. Ok. Cuarto, si se tiene un momento de torsión neto igual a cero, el movimiento ocurre a una velocidad constante. ¿Falso o verdadero? verdadero. Verdadero. Sí, porque si esto es igual a cero, entonces vamos a tener una conservación del momento. ¿Ok? Lo que quiere decir que el momento inicial va a ser igual al final. Y si el momento, ya que está relacionado con esta inercia, ah, bueno, eso la tenemos en la clase pasada, ¿no? Ahora que me acuerdo. Esta inercia rotacional, pues si es la misma, inicial y final, es decir, si no cambió, lo único que le queda al cuerpo es que su momento inicial sea igual al final completamente. Es decir, la velocidad inicial y final va a ser igual. ¿Listo? En ausencia de fuerzas externas. Si el objeto no se está deformando, mejor dicho, por alguna clase de interacción interna, la velocidad angular va a ser igual. Lo que vimos la vez pasada, la persona llegaba y se deformaba su propio momento de inercia cogiendo pesitas y estirándolas, ¿no? Luego lo volvió a deformar acercándolas al pecho. La nadadora o el patinador o lo que sea. Todo lo que hacían era modificar esto.
con fuerzas internas. Pero si no lo hacen, pues ya que esto es igual, su velocidad angular entonces también va a ser igual. Listo. Muy bien. ¿Por qué se define el momento de torsión como la derivada del momento angular? ¿Por qué podemos hacer eso? O la misma razón de la que podemos tomar la velocidad que es la derivada de la posición. Ah, más o menos. Tiene sentido. Más o menos. ¿Qué opinan? Como raro. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Bueno. ¿Esa sí era la respuesta o no? ¿Cómo? ¿Esa sí era la respuesta o no? ¿Qué? ¿Cómo conocemos con la velocidad de la aceleración? Sí, lo que dijo Juan Diego. Ah, no mucho. Bueno, entonces, ¿cuál es el motivo? Nosotros podemos definir ese momento de torsión como la derivada del momento angular porque es lo único que puede llegar a proporcionar cambios. O sea, si nuestro momento de torsión eh, llega a ser diferente de cero, es lo único que puede llegar a modificar el momento angular. No es más. Por eso lo definimos como una derivada. O sea, si el momento de torsión es cero, ese momento angular nunca va a cambiar. Nunca. Va a ser igualito. No tiene un cambio con respecto al tiempo. Eso es lo que me expresan a mí las derivadas. Entonces están íntimamente relacionados. ¿Listo? Lo mismo con el momento lineal. Lo único que podría llegar a cambiar el momento lineal de un cuerpo es una fuerza. Si no hay fuerzas externas, el momento lineal va a ser el mismo. Puede cambiar la masa, la velocidad. Las partículas se pueden colisionar, se pueden quedar pegadas. Pero su momento va a ser igual, el inicial y el final. ¿Listo? Bueno, Listo. ya se estudió la conservación del momento lineal, que la naturaleza del momento angular es similar. ¿Es posible que existan leyes de conservaciones similares? De hecho, esto ya lo vimos un poco, ¿no? Sí. Sí, hay una ley de conservación del momento angular. Si no hay fuerzas externas que produzcan torsión sobre un sistema, si no hay torques, el momento angular inicial y el final es el mismo. Otra, el momento lineal no se conservaba si existían fuerzas externas que inducían traslaciones. Bueno, ¿qué tipo de fuerzas? Fuerzas que induzcan rotaciones ahora. Entonces la sumatoria de todos los torques externos es igual a cero. ¿Listo? Estas fuerzas no pueden existir para que esto se conserve. ¿Es posible tener un movimiento de torsión igual a cero y aún así tener aceleración angular y diferente de cero? No. O sea, sí, mentira, sí, pero tiene que ser constante. ¿No? No, mentira, la que tiene que ser constante es la Ah, velocidad. No, pues eso, muy entonces, bien. No, sí, Y pues al derivar la velocidad, pues sí, muy bien. O sea, ¿es posible tener un momento de torsión igual a cero? No. O sea, sí, sí, bueno, y si lo tenemos, el momento de torsión, perdón, igual a cero, entonces no tenemos aceleración angular. Y eso velocidad conlleva constante. a una velocidad angular constante, como dijo Juan Diego. Suponga que se tiene una velocidad angular inicial. ¿Qué tipo de rotación se tendría en este caso? una velocidad constante, ¿no? Sí, un movimiento rotacional uniforme. Movimiento circular uniforme. Vamos a hacer ese ejercicio. Me dice, dos bloques, como se muestra en la figura, están conectados mediante una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea de radio R y momento de inercia I. Creo que este video era el que yo hacía varios ejercicios, ¿no? Si no estoy mal.
No sé. No sé, yo quedé hasta el segundo de esta semana. ¿Cómo así que el segundo? ¿Este video de cuándo es entonces? Es el 2 de esta semana. Yo miré primero y eran ejercicios del tema pasado, entonces yo dije, no, seguro arrancamos hoy tema. Y pues, nada, así que Ah, ok. O sea, nosotros ya hemos visto torques en ejercicios. No, creo que no. No, no, o al sea, que momento el angular. primero, sí, que el primer video de esta semana es ejercicios del tema de la semana pasada. Entonces, el de Ah, ya. primero de torque sería el segundo de la semana. Ya. Pero es que ejercicios ya hicimos un montón. Bueno, más o menos hicimos como 3 de cada cosa. Listo. Entonces, nada. Aquí tenemos que analizar momentos de rotación. Miren, normalmente estos tipos de ejercicios, cuando usted mira momentos de torque, eh, usted lo que hace es analizar la segunda ley de Newton. O sea, todo se basa en la segunda ley de Newton, tanto rotacional como segunda ley de Newton translacional. Usted le hace segunda ley de Newton a todo lo que se mueva y segunda ley de Newton a todo lo que rueda, a lo que rota. Así de sencillo. ¿Ok? Si hay alguna partícula que induzca rotaciones, pues usted le calcula el torque a esa partícula. Si hay alguna partícula que rote, producto de esas rotaciones, usted le calcula el torque a esa partícula, a ese objeto sólido, que pues si rota tiene que tener una inercia. Entonces se reduce básicamente a eso. ¿Ok? Yo les diría, comencemos por la segunda ley de Newton translacional y ahorita hacemos la segunda ley de Newton rotacional. Listo. ¿Cuántos cuerpos están trasladando de mi ejercicio? 2. 2. ¿De acuerdo? Entonces hagamos sumatoria de fuerzas para 2 objetos. Este primero, tenemos que hacer la sumatoria de fuerza. ¿Hacemos un diagrama de cuerpo libre? ¿O ya con lo que está ahí es suficiente? No lo entiendo. Que no lo haga. Ya, ¿No lo con hacemos? eso. No, Ah, ok. con eso está bien. Perfecto. ¿Hay fricción? Ah, no. Entonces hagámoslo sin fricción. Sumatoria de todas las fuerzas. ¿Necesitamos la sumatoria de fuerzas en el eje vertical? ¿En el eje perpendicular? No. Solamente en el de movimiento. Listo. Entonces necesitamos mirar las fuerzas que hay en ese eje. Sumatoria de fuerzas en X'. Ok. ¿Qué fuerza vamos a tener en dirección de movimiento? Tensión. ¿Cierto? Tensión menos. ¿Qué fuerza está en dirección contraria al movimiento? Si hay. El peso. La Una componente del peso. ¿Qué componente sería del peso? Ya que no hicimos diagrama. Sí, ¿no? Seno. ¿Todos de acuerdo? Ok. Yo les creo. Entonces tenemos masa por gravedad por el seno del ángulo. Igual a la masa por la aceleración. ¿Son diferentes las masas? Sí. Entonces podemos diferenciar la masa. ¿Es diferente la aceleración que tenga esta masita 1 a la aceleración que tenga la masa 2? ¿O es la misma? Yo creo que es la misma. Es la misma. Bueno, entonces dejémoslo por ahí. ¿Las tensiones son diferentes? No, porque son la misma cuerda, ¿no? Pero son diferentes masas, ¿no? Eso implica que- Hasta el momento nosotros siempre hemos hecho ejercicios y todas las tensiones son iguales y en la misma cuerda, como dice Juan Fernando. ¿Sí o no? Bueno, Sí, sí. claro. Ok, excepto que esta tensión, ojo, esta tensión casi que comienza acá y termina acá. ¿Por qué? Porque esta masita
tiene que cargar con dos cosas. Tiene que cargar con este peso, es decir, tiene que arrastrar esta masa. Y aquí es como si esta masita estuviera también unida. O sea, imagínense aquí, tres masitas pegadas en una superficie horizontal y tengo que jalar. Tendría dos cuerdas, ¿no? Ahí sería clarísimo. Acá de pronto no tanto. ¿Por qué dice que tiene que cargar con esta masa? No la tiene que trasladar, pero sí la tiene que hacer rotar. Acá tiene que cargar con su inercia. ¿Ok? Tiene que cargar con su inercia rotacional. Acá tiene que cargar con esta inercia, pero traslacional. Acá tiene que hacerla rotar. Entonces, esta tensión 2, si el movimiento es hacia abajo, sería un poquito más fuerte. Porque tiene que cargar con esta inercia, mientras que la tensión 1 solamente tiene que cargar con esta inercia. Entonces, la consideración de en dónde empieza y dónde termina una cuerda funcionaba muy bien para antes de que las poleas tuvieran masa y tuvieran inercia. Ahora que tienen masa, que tienen inercia, que rotan con esa inercia, tenemos que pensar en este modelo siempre como si aquí hubiera otro cuerpo al que tuviera que jalar. Y lo tengo que jalar, ¿de acuerdo? Solamente que no lo voy a trasladar, voy a rotarlo. Entonces, por eso les digo, la analogía es, imagínense que aquí tuviera la masa 1, la masa de la polea y la masa 2 unidas por una cuerda. Pues por supuesto que en la mitad es como si, ¡pum!, parta la cuerda. Tengo dos cuerdas. Entonces, no es error del dibujo, no es error de las preguntas. Realmente hay dos tensiones diferentes para la cuerda. Bueno, y ahora hagamos la sumatoria de fuerzas para la otra cuerdita. ¿Qué fuerza hace que esa masita descienda? El peso. Peso. Sería la masa 2 por la gravedad. Listo. Menos la tensión 2. ¿Ok? Y eso sería igual, por supuesto, a la masa 2 por la aceleración. Listo. Ahí están las dos ecuaciones. La única es que necesito. ¿Puedo llegar a relacionar la tensión 1 y tensión 2 con estas aceleraciones? ¿Con estas ecuaciones? Sí, con la aceleración. Se supone que son distintos. ¿Cómo? Pero entonces ahí no consideramos la rotación de la polea. Sí. No, pues si metemos aquí la aceleración y la reemplazamos, nos queda la tensión 1 igual a otras cosas en términos de la tensión 2. Pero igual seguiríamos teniendo las dos incógnitas. Necesitamos como otra ecuación. Necesitamos otra ecuación porque tenemos dos tensiones de incógnita y una aceleración. Tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones. ¿Qué ecuación nos faltaría? ¿Qué consideración adicional? La de la polea, supondría yo. Bueno, aquí ya puse el spoiler. La segunda ley de Newton rotacional. Lo interesante es que voy a usar las dos. O sea, voy a usar la del objeto sólido, sí, pero también voy a mirar qué torque se le están haciendo. Es decir, esta masita cuando gira va a tener su propia inercia, su propia resistencia a moverse. De hecho aquí no me dicen cuál es, pero bueno, lo podemos encontrar. La inercia la podemos suponer, por así decirlo, y encontrar la masa. O sea, si es un cilindro, pues entonces encontramos la masa del cilindro, porque no es dato. O encontrar simplemente el valor de la inercia, como me dice el ejercicio. Y su aceleración angular, pero esa aceleración angular va a estar hecha de los torques externos que se le hagan a este objeto. Todos. Entonces hay que mirar qué torque se le hace a la polea. Y sería bueno que me dijeran qué torque se le harían a esta polea. Cualquiera, díganme. El primero que se les ocurra. El de la masa 2. El de la masa 2, ajá, es externo a la polea, aunque es interno al sistema, ¿no? Hay que aclarar ese pedazo porque en algún punto vamos a hacer ejercicios
mirando todos los torques que realmente son externos al sistema, o sea, que salen, que cruzan la frontera y vienen y actúan sobre ella. Pero por ahora, el torque que se le hace acá es el que le hace la masa 2, la tensión 2. ¿Listo? ¿Y cuál otro? La masa 1 también le hace. Sería el de la masa 1, pero sería, por así decirlo, negativo. Yo lo veo negativo. Ahorita vamos a mirarlo de sino. Entonces, esta sería la tensión 2. Y la tensión 1 iría por acá. ¿Listo? Se pone rebelde a veces. Ahora sí. Bien. Casi que nosotros necesitamos es la distancia que haya a la línea de acción de la fuerza. Pero si queremos dibujar los radios no hay ningún problema. Por aquí estaría el punto del centro de masa de la polea. Y voy a colocar aquí los radios. Punto de aplicación de la fuerza. Punto de aplicación de la fuerza. ¿Listo? Ahí está su sumatoria de torques. Bueno, hay dos formas de ver esto. Es cierto. ¿Cuál sería el torque positivo y cuál sería el torque negativo, ¿no? ¿Hacia dónde está rotando la polea? Horario. ¿Horario o antihorario? Pues T2 induce rotaciones Horario. horarias. Digo, Horario, ¿no? Porque me dice el bloque sobre el plano inclinado se mueve hacia arriba con una aceleración constante. O sea, la aceleración la conocemos. La aceleración ya la conocemos. Ah, de hecho ese es el dato. No tenemos incógnita de ese lado. Pero entonces tampoco tenemos que me relacionen las ecuaciones, ¿no? Yo no puedo reemplazar aquí y aquí y tener entonces T1 y T2. Bueno, en fin, necesito esta ecuación. Pero profe, la aceleración angular no es igual a la aceleración tangencial sobre el radio. Exactamente. O sea, nosotros podemos llegar a relacionar la aceleración angular de esta polea con la aceleración tangencial. Sí, con la que nosotros tenemos. Bueno, si eso está rotando en el sentido horario, podemos llegar a calcular el torque. Y podemos hacerlo de muchas maneras. Entonces aquí miramos la sumatoria de los torques que se hacen sobre Pero una la pregunta. polea. Vamos a mirarlos solamente en una dimensión porque pues no necesitamos algo adicional que no sea el signo para poder reemplazar con esas ecuaciones que también están en una sola dimensión. Señor, cuénteme. O sea, ¿es posible que el bloque de masa M1 se acelere, perdón, no se acelere y la polea sí? Que no se acelere. Tendré que haber Sí, un porque, espacio. o sea, no, perdón, leí mal, es aceleración constante, sí. Ujú. Olvídalo, profe. Bueno, él sube con aceleración constante, se conoce, mejor dicho, pero no se sabe qué la produce y yo diría que es que la masa 2 es mucho más grande que la 1. Sí, claro. Pues tiene que cargar con la polea, con la masa 1, etc. Ok, hagamos la sumatoria de torques bien. Bien es, ¿cuáles de estos torques son positivos? Por ejemplo, el que hace T1 o el que hace T2. T1. T1, porque aquí tenemos la regla de la mano derecha, R cruz T1 me daría positivo en el eje Z, ¿no? ¿Cuál será el resultado de ese torque? Pues ese, R T1, positivo. Si queremos ponerlo acá, pues diríamos, bueno, esto va en la dirección de K. Pues no me interesa tanto la dirección vectorial, no me interesa tanto la parte positiva, pero al fin y al cabo se me va a anular. O sea, aquí podría poner K, y aquí cuando iguale va a ser igual a I por alfa, también en K o en menos K, en donde sea, pero el vector unitario digamos que no me va a interesar. Y eso se lo dije en un ejercicio que hicimos la vez pasada, en donde les mostré cómo yo podía llegar a anular ese vector unitario fácilmente. Simplemente lo coloco a la izquierda y a la derecha de la ecuación y ya. Ahí lo perdemos. igual él te dice que, pues, por la regla esta de la mano derecha, que es positivo, igual el otro también queda igual, ¿no? O sea, el R cruz T2.
Ah, este. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Negativo. Negativo. No, haga la regla de la mano derecha. Tenemos aquí Mm, R positivo. cruz T. Va entrando al tablero. No es posible. Haga la regla de la mano derecha. Por eso, o Por sea, eso. Ubique su primer dedo en la dirección de R. Y ahora en segundo en la dirección de T2. No es posible si usted no voltea la mano y le queda hacia adentro. sí, qué pena, lo está haciendo con la izquierda. Profe, pero igual ya habíamos dicho que hay una rotación ahí horaria, ¿no? Yo también lo estoy haciendo con la izquierda. Entonces dije como, pero sí que si Sí, también lo positivo, estamos sí. haciendo una rotación horaria, pero estamos haciendo los torques si son positivos o negativos en Z. Le damos para allá. Bueno, entonces este sería menos R T2. ¿Listo? Ahora, rotación. Este pedacito. Ah, no, perdón. Este pedacito. ¿Horario o antihorario? Horario. ¿Esa rotación es positiva o negativa? Negativa. Lo Negativo. que quiere decir que esta aceleración angular es negativa. ¿Listo? ¿Hay otra manera de hacerlo? Sí, claro. Hay otra forma de hacerlo. Y ahora sí es válida. Es decir, no es lo que me habían dicho ustedes de que el torque siempre va en la dirección de la rotación. ¿Se han escuchado eso? Porque les puse un ejercicio en donde no había rotaciones, en que la sumatoria de torque era igual a 0. Es decir, no teníamos esto. Ahora sí, y es una forma en la que la gente llega y mentalmente hace el ejercicio como un poquito más fluido, porque de una vez le da el signo acá positivo. Y es decir, voy a mirar qué torques me ayudan a esta rotación, a la rotación que yo ya conozco del sistema. Entonces, si yo conozco que la rotación está en el sentido horario, ¿cuál de estos dos torques me está ayudando a la rotación? T2. Acá hace T2. 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 Entonces sería igual a R por T2. ¿Qué torque se opone a la rotación? El de T1. Igual a la inercia por la aceleración. ¿Cambian algo? No. Lo mismo que las fuerzas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sumatoria de todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas van con el movimiento? Esta y esta. ¿Qué fuerzas van en contra? Esta y esta. Igual a la masa por la aceleración. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí mirar qué torques ayudan o qué torques van con el movimiento. O hacerlo con la definición de si van z es positivo, si van menos z es negativo. Ok, da igual, multiplicar por menos 1 y me da la de abajo. Bueno, ya tenemos todas las ecuaciones. ¿Quedó claro este pedazo? No, ¿Sí o no? no. ¿En serio? Lo puedes repetir rápidamente. Ok, que tengo perfecto. mis dudas atrás. La primera pedazo que yo estaba haciendo, ese R por T1, era producto cruz. ¿Listo? Porque es de una partícula, bueno, Sí, de sí, una sí, eso fuerza sí, que si cruza, entra etc. o sale. Ajá, entonces aquí lo que estábamos haciendo era R cruz T1 me da en dirección de K. ¿De acuerdo? Positivo. O sea, esto me da esto. Ok. Este es un torque negativo. ¿Sí? Regla la mano derecha. Menos RT1 en K. RT2. T2. Ok. Ahora, ya hice la sumatoria de todos los torques. Es decir, todas las fuerzas externas que cruzan, que actúan sobre el cuerpo y que me inducen rotaciones. Esos torques pueden tener dos resultados. O son iguales a 0, es decir, aquí no tengo rotación, no tengo aceleración angular, o es diferente de 0. Y en este caso fue diferente de 0 y a una aceleración constante. Entonces acá tenemos. ¿Por qué la aceleración es constante, por cierto? Porque yo sé que esta aceleración está relacionada con la aceleración tangencial, es decir, la aceleración que tengan estas dos masas. Y aquí me dice que es constante. Eso es mucha información que yo no puedo ignorar. Bueno, esta es la inercia de la polea y esta es la aceleración angular. Si la rotación es en sentido horario, esa aceleración angular es negativa. Entonces aquí le coloco igual a menos, o bueno, pongámosla acá. Ahí, por la aceleración angular, en la dirección de rotación, o la dirección de este vector, que es menos k.
¿Listo? Y luego Todo yo en pongo dirección K. -1, ¿o qué? Aquí yo puedo, pero aquí yo puedo llegar y cancelar estos vectores unitarios, ¿no? Y tengo la Sí, ecuación sí, de sí, abajo. por eso. Listo. Sí, todo eso. Y la de abajo es la misma de arriba, pero multiplicada por -1. Pero esta ecuación listo. fue calculada diferente. Fue calculada pensando es qué torques me ayudan a la rotación. O sea, qué torques van a hacer que esto realmente rote en dirección horaria. Mejor dicho, coja usted el disco, ¿qué fuerzas tiene que hacerle para que rote en dirección de las manecillas del reloj? Pues esta, ¿no? La tiene usted un disco y la tiene que jalar en esta dirección para que tenga esta aceleración angular. R cruz T2 es positivo. Menos que torque se están oponiendo a esta rotación. R por T1. Igual a la inercia por la aceleración. Es la misma de arriba. Es la misma de arriba. Pero esta es la forma en la que la gente que a veces ya vio torques antes la entiende, digamos, más claro. La tienen como la manera de solucionar. ¿De acuerdo? Pero solo funciona cuando se tiene esto, dirección del torque. No funciona más. Bueno, me voy a llevar estas tres ecuaciones porque ya es todo lo que yo necesitaba. Segunda ley de Newton y segunda ley de Newton. Ahora, ¿qué hago con ellas? La angular se puede escribir en términos de la aceleración angular, se puede escribir en términos de la tangencial. Y pues ya es solo meter una en otra y la otra en otra y ya. Exacto. De manera general, la aceleración tangencial siempre ha estado como R Por alfa, ¿no? Bueno, alfa. por alfa, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo reemplazar, uno de ustedes ya creo que lo había dicho antes. Podemos reemplazar alfa como la aceleración tangencial sobre R. ¿Listo? Bien, ese pedazo de la derecha entonces se reemplaza. Esta ecuación, normalmente en los ejercicios es un poquito más fácil de utilizarla como ecuación pivote. Se puede usar cualquiera, ¿ok? Pero esta es un poquito más sencilla. Es decir, yo de aquí voy a despejar cada una de las tensiones y las voy a reemplazar acá. Entonces me quedaría lo siguiente. Sacar aquí espacio. Quedaría que T1 es igual. Y T2. ¿Listo? Bien, ya tengo acá despejadas mis tensiones, tengo lista mi ecuación pivote, aquí lo único que tengo que hacer es reemplazar. Ah, jejeje. Ahí las escribí mal. Profesor, una pregunta, ¿la polea es disco sólido No o es sabemos. un aro? Nos dicen haya la inercia de la polea, pero no nos dicen qué tipo de distribución de masa tiene. Pero podemos suponer que es un disco sólido, que es un aro de masa delgada. De pronto las poleas están más como aro. La tienen algunos rayitos que los llevan hasta el final de la masa, pero la masa casi siempre está en el radio, no más. Entonces ahorita podemos llegar y suponer alguna y calcular. Ok. Miren algo interesante. Voy a hacer aquí una pequeña suposición. Supongan
que esta es una polea doble. O sea, hay muchos ejercicios que utilizan esto. Básicamente lo que yo considero como la polea es una polea y otra chiquitica adentro, ¿sí? Lo que quiere decir que esta tensión 2 viene a un radio más pequeño o más grande o lo que sea, puedo tener eso. Entonces cuando yo miro aquí el torque cambia. Pongamos que sea R medios, ¿no? Entonces aquí viene R medios y T. ¿Qué otra cosa cambiaría? Pues la aceleración tangencial. Porque aquí tenemos que toda la aceleración angular es exactamente la misma, pero la aceleración tangencial aquí en el punto medio va a ser diferente. Entonces acá, cuando venimos a reemplazar, tenemos una aceleración 2. ¿Sí? Va a ser diferente la aceleración de la masa 2, aceleración 2, a la aceleración de la masa 1. Pero ¿qué sí tenemos igual? La aceleración angular. La aceleración angular sí va a ser la misma para todo, entonces posiblemente el ejercicio me pregunte es alfa, no A. Entonces me pueden preguntar muchas cosas en los ejercicios, se pueden hacer varias cosas interesantes. Bueno, de aquí yo creo que podemos hallar la aceleración A, ¿por qué no? Si ven ese término de R, Profe, el enunciado no pega la inercia. bueno, llamo la inercia entonces. Aquí ya la hallé. Aquí ya la hallé. Básicamente. Bueno, miren la forma de la ecuación de la izquierda. De hecho ya tengo la inercia calculada. ¿Por qué? Que me quedaría así. Inercia igual. Me quedan diversos términos, ¿no? Y de hecho todos están relacionados con la masa. En fin, me quedaría m2 por r, que viene del otro lado, es decir, m2 r cuadrado. Esta es una ecuación de la inercia. ¿Sí? Es una cosa que yo espero ver. ¿Qué tenía de la parte de la izquierda? La gravedad. Ok, la gravedad. Y ahora, pues, por supuesto, tengo que dividir sobre A. Entonces tengo aceleración sobre aceleración. O sea, aquí veo algo que yo espero ver en la inercia. Masa por el radio al cuadrado. ¿Sí o no? Por algo que no me aporta mucho, sino su cociente. Lo que sea que sea, me aporta un numerito, 2, 3, 4. Entonces yo veo la ecuación de la inercia. Un número por la inercia. O sea, un número por la masa por una unidad al cuadrado de la distancia. Bueno, menos lo mismo, m2 por r cuadrado, que es este pedazo de acá. Bien, menos, ahí tendría casi que lo mismo. Masa 1 por el radio al cuadrado. Y aquí las demás cosas. E sobre A por el seno del ángulo. Listo. Menos de nuevo porque este menos con este da más. Masa 1 por el radio al cuadrado. Esta aceleración se me cancela, así como se canceló con esto. Por eso es que en esos términos no aparece. Y ahí ya está la inercia. ¿Listo? Tiene ecuaciones de inercia. Entonces debe ser la inercia. Yo creo que vale la pena mostrarles más o menos cómo se ven las ecuaciones de aceleración, aunque aquí no lo piden. Terminar las tensiones, bueno, ya tenemos esa inercia. Aquí lo de menos es reemplazar en alguna de estas y ya. Pero en el tiempo que nos queda es mejor hallar esta ecuación de aceleración. Al menos mirar cómo se ve. Entonces yo creo que arranco desde acá. Bien. Si yo quiero hallar esa aceleración, vale la pena casi que despejar los términos. Es decir, ya tengo todos los términos al cuadrado, eso va a hacerlo de una vez. ¿Listo?
Entonces me quedaría. Todo lo que tenga aceleración lo voy a llevar a un lado. Y por A. Este está negativo al otro lado, entonces lo voy a traer acá al lado. Masa 2 por A. Este también está negativo, entonces lo voy a traer al otro lado. Masa 1 por A. Y ya tengo todo lo que tiene la aceleración. Igual. Lo que se me quedó al otro lado. Entonces me queda masa 2 por R cuadrado por G. Y este término. Masa 1 por R cuadrado por G. Seno de teta. ¿Listo? Ya puedo despejar aquí la aceleración. Antes de eso, uno de ustedes preguntaba, bueno, ¿y qué es la inercia de que de un disco, una polea, lo que sea? Podemos suponer una inercia. Para escribir solamente la ecuación de inercia, ahorita reemplazarla rápidamente. Profe, disculpe, los términos de la masa 2 y la masa 1 no tendrían también R cuadrado. ¿Dónde? Ay, sí, qué pena. A la izquierda. Listo. Entonces, voy a agrupar la aceleración acá y voy a reemplazar. Quedaría esto. Masa 2 R cuadrado menos masa 1 R cuadrado por el seno del ángulo. La G la saqué, ¿no? E, que estaba acá y acá, sobre la inercia más masa 2 R cuadrado más R cuadrado. Ok. Supongamos un valor de la inercia. Supongamos que la inercia es igual. No, por este pedazo. Porque la I no la conocemos. Pero si conociéramos la inercia, es decir, si tuviéramos la masa de la polea y supongamos que es la de un cilindro sólido, pues tenemos que es un medio de m por r cuadrado. ¿Sí? Y si cogemos ese resultado y lo reemplazamos por I, es decir, mi inercia es esto. Ay, espera. Es decir, la inercia es esto. Ahí sí puedo hacer lo que está diciendo Juan Diego. Puedo llegar a eliminar la r cuadrado, no solo arriba, sino abajo. Y entonces tenemos una ecuación un poquito más similar de la aceleración. ¿Por qué? Recuerden la aceleración que era. Era la relación de fuerzas arriba y abajo la masa total del sistema. Ahí es donde nosotros decíamos, uy, tuve una polea triple, aquí me aparece, no sé, 6 veces la masa 2, ¿sí? O 12 veces. Normalmente cuando no teníamos mucha configuración de poleas, teníamos acá la suma de las masas, masa 1 más masa 2 más masa 3. Entonces aquí tenemos algo muy similar. Masa 2 menos masa 1 seno de teta medio de la masa por G. ¿Listo? Tenemos algo muy similar. Esta es la masa equivalente del sistema en la configuración actual. Si tuviéramos una polea en movimiento, recuerden este tipo de ejercicio, normalmente aquí tendríamos 2 veces, o 3, o 4, o 6, o algún numerito que estuviera por acá, ¿no? Si tuviéramos poleas móviles. Pero cuando no tenemos poleas móviles, casi siempre tenemos esto, la masa total del sistema. ¿Sí? La masa equivalente. Entonces aquí tenemos masa 1, masa 2 y un medio de la masa. Esto es la medida de la inercia para la aceleración. Esto es lo que la aceleración tiene que... le cuesta. O sea, esto proporciona aceleración. Sí, la masa 2 acelera el sistema. La masa 1 es un lastre sobre la masa total. Y la masa total también está la masa de la polea. La masa de la polea también es un lastre. ¿Ok? Me disminuye este valor. Si no estuviera, esto será más grande.
Listo. Eso era todo. ¿Les quedó un poco más claro? Lo del video que no habían visto. Clarísimo. Cuando lo vean, pues van a entender de pronto estas cositas. Ahí hay otro ejercicio, este es de pronto más sencillo. Este se puede explicar con más calma. Entonces, de hecho no estuvo mal. Y cuando miren el video, les va a parecer mucho más suave. Bueno, los dejo. Profe, una pregunta Señor. antes de que se vaya. Las autoevaluaciones de la semana 14. Las de ¿qué esta más? semana, las de Cinco la para semana pasada, perdón. Sí, Ya están señor. activadas. Las del Es- módulo 4 en general. Están hasta el 3. Y las de esta semana también van a estar hasta el 3 de marzo. O sea, la idea es terminar el 3 de marzo todas las autoevaluaciones. 5 para todos. Pero igual ¿Listo? no son 3 bloques, no son la de la 14, la del 15, la del 16. La No, 16 no hay. las Es la otras ya semana de estaban. vacaciones. Las otras ya estaban, ¿no? No, pero el 16 sí hay tema. No, profe, las del 14 nunca las abrió, es lo que le No, llevamos, no las abrió. No, nunca las lo que abrió. le llevamos diciendo como 2 semanas. Literal, todas las clases le decíamos. O sea, las de la semana 14 están cerradas. Sí. Sí, profe. Cerraron Sí, como profe, hace 17 de enero. rato. Se cerró como en la semana de autoevaluación, de hecho. Dice como 17 de enero. De parcial. Exacto. Yo les entendía que era la semana 15. Yo sí decía, pero esa gente, ¿por qué jode tanto? No, profe. Ah, ok, no, si tienen derecho de joder. Vale, entonces voy a poner las de la semana 14, 15 y 16. Ah, ¿está Sí, bien para el ya con 3? todas. ¿Está bien para el 3? No, 3 semanas. Fue para, ya para final. 5 para todos. Sí, 5 para todos. Yo creo que más. ¿Qué resto? ¿Qué resto? Pues las voy a colocar para el 7 entonces. Ah, bueno, mejor todavía. Sí, listo, así. Listo, profe, Bueno. gracias. Ese es su domingo 7. Chao, que estén muy bien. Profe. Bueno, profe, hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego.